Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva emisión de Actualidad CUT. Hoy celebramos el primer año de el programa oficial de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy, 23 de octubre, el presidente de la CUT, Francisco Martés, presenta el editorial. Editorial. A todos los hombres y mujeres que nos acompañaron el pasado 20 de octubre en la movilización nacional convocada por el Comité Nacional de Paro y por la CUT, nuestro agradecimiento por su participación. A su vez, queremos invitarlos a que desde ya preparemos la movilización pacífica del próximo 25 de noviembre, cuando se cumple el 5º aniversario del Acuerdo de Paz, el 2º aniversario del estallido social, el Día de la No Violencia contra la Mujer y cuando la Comisión de la Verdad debe entregar su informe final. Desde ya preparar esta movilización por vida, paz, democracia, contra el paquetazo de Duque, contra la corrupción, contra la agenda legislativa que va de espaldas a las aspiraciones producidas en el estallido social. Por supuesto, para presionar al Congreso para que dé trámite a los 10 proyectos de ley que radicó el pasado 27 de julio el Comité Nacional de Paro. Queremos informarle que una comisión de la CUT está haciendo una visita de incidencia por Europa. Nos iremos a reunir en el Congreso de Comisiones Obreras, con el movimiento sindical europeo, con gobiernos europeos, con el Parlamento Europeo, con el Parlamento belga, con la alta comisionada para los derechos humanos, la comisionada Bachelet, con Guy Ryder, el director de la OIT, con el Papa Francisco y con el alto comisionado para la paz, el señor Gilmour. A ellos les expresaremos la negativa del gobierno de Duque a cumplir el acuerdo de paz, a boicotear el acuerdo de paz, a boicotear la acción de la JEP, la negativa del presidente Duque a cumplir las 41 recomendaciones de la CIDH y todas las recomendaciones en materia laboral de la OIT, Parlamento Europeo, de la Comisión de Asuntos Laborales y Sociales de la OCDE, las recomendaciones en materia laboral del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, del Gobierno de Canadá. Es decir, a mostrar que este gobierno no cumple ninguna de las recomendaciones internacionales. Y por supuesto, solicitaremos con mucha vehemencia que haya una comisión de los movimientos sindical, de los países europeos, de todas las organizaciones internacionales que verifique las garantías electorales. El pasado 20 de octubre nuevamente el país se movilizó de forma pacífica y masiva, convocado por el Comité Nacional de Paro, por vida, paz, democracia, contra el paquetazo de Duque y contra la corrupción. La movilización contó con la masiva participación de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, populares, campesinas, indígenas, entre otras, que hicieron sentir su voz de respaldo a los trabajadores del sector salud, quienes han sido los más afectados por la pandemia y por los incumplimientos del gobierno en el pago de sus salarios y por la tercerización. Los trabajadores de la salud especialmente tenemos motivos para estar movilizados el día de hoy, teniendo en cuenta la grave crisis que vive la salud de los colombianos, la grave crisis que tienen los hospitales del país y la crisis que vivimos los trabajadores de la salud. ¿Qué queremos? Buscar que se acaben los contratos por prestación de servicios, que no haya tercerización en la contratación, que no haya intermediación financiera, que el sector financiero no maneje los recursos de la salud, porque si la plata no se la roban, hay para atender a la ciudadanía perfectamente en calidad. Nosotros estamos apoyando todo lo que tiene que ver con la reforma, con el deterioro del tema de salud, y pues somos del sector financiero y pues vemos que dentro de nosotros también hay muchas falencias que
queremos contrarrestar. Porque nosotros no tenemos una política de salud ocupacional. Los maestros se nos enfermaron en pandemia y no hay programa de salud ocupacional que revise cómo están las condiciones de salud en el sitio de trabajo, por ejemplo. Rechazando el proyecto de ley 099, radicado por el Centro Democrático y que pretende precarizar a las juventudes, porque el uribismo odia a los jóvenes y porque parece ser que en Colombia ser joven es un delito. Pretenden obligar a los jóvenes, incluso profesionales recién graduados de la universidad, que se contraten bajo la modalidad de contrato de aprendizaje extendido por 2 años. Tenemos voz y voto. Necesitamos ser escuchadas y no ser invisibilizadas. Necesitamos trabajo digno. No estamos de acuerdo con lo de la ley de garantías. Una vez más el gobierno nos está metiendo los dedos a la boca. Todo esto lo están propiciando solo para hacer favores políticos, solo para meter a su gente únicamente. Una vez más nos están quitando nuestros derechos, nos los están robando, nos están pisoteando. La concesión del Premio Nobel de Economía de este año ha venido a desmontar aún más un mito que tiene décadas de antigüedad y que consiste en creer que aumentar los salarios mínimos cuesta empleos. Esto contrasta con la posición asumida por el gobierno año tras año en la mesa de concertación frente al salario mínimo. Siempre le han hecho creer al país que a mayor salario, menos empleos. Los galardonados por el Premio Nobel de Economía David Carr, Joshua Engris y Guido Immens demuestran que garantizar salarios mínimos dignos a través de procesos legales o negociaciones colectivas es crucial para poner fin a la pobreza, invertir la tendencia a largo plazo de la disminución de la participación en los ingresos del trabajo, aumentar la demanda y construir las bases para la recuperación con empleos, trabajo decente y resiliencia en un mundo cada vez más desigual. La Academia Nobel ha entregado el Premio de Economía este año a 3 autores, canadiense, holandés, norteamericano, que han probado que el salario mínimo no causa desempleo y que la migración no afecta a los nativos de un país receptor. Comparando el alza del salario mínimo en New Jersey, el restaurante de comida rápida, con Pensilvania, estado vecino, Carr, canadiense, probó que no afectó el empleo del salario del estado vecino, no hubo desplazamiento por este aumento. Y mirando la migración de los cubanos de Mariel, año 80, hacia la Florida, mostró cómo esa llegada no afectó el salario ni el empleo de los nativos, sí afectó el de los otros cubanos que habían llegado antes. Coincidentemente, el Papa acaba de decir que tiene que haber salario mínimo, ingreso básico universal y reducirse la jornada de trabajo. Qué curioso que el Nobel de Economía, por motivos económicos, y el Papa, por motivos éticos y religiosos, coincidan en la conveniencia del salario mínimo, y en Colombia, gobierno, gremios empresariales, centros de investigación repitan una y otra vez que ese salario mínimo es inconveniente, o que es muy alto, o que es muy rígido, o que causa desempleo. Llega la negociación de este año, el salario mínimo, hay que estar vigilantes y exigir que las negociaciones consulten los nuevos aportes de la ciencia económica. Millones de colombianos sobreviven en el rebusque diario sin tener ingresos que ni siquiera equiparan al salario mínimo que ganan los trabajadores formales. Estos recursos no cubren sus necesidades básicas ni las de sus familias, llegando incluso a tener una única comida en el día, lo que demuestra el abandono del gobierno con sus políticas laborales, económicas y sociales. Zozobra y angustia son los sentimientos de los cerca de 9 millones de colombianos que día a día en las calles rebuscan su sostenimiento a través de la economía informal. Bajo la inclemencia del sol y la lluvia deben buscar su sustento para lograr garantizar comida y techo para sus familias. Luz Estela Saavedra, una vendedora informal de 62 años que trabaja en la salida del hospital de Engativá, nos cuenta cómo es el diario vivir para ella y sus compañeros. Yo me levanto tipo 3 de la mañana porque yo misma preparo mis cosas, hago empanadas, hago pasteles, papas rellenas, sándwich. Tengo una clientela fija, procuro cada día traerles algo diferente para estar aquí más o menos 8:30, 9 de la mañana. Y estoy hasta las 6 de la tarde, a esa hora recojo,
más o menos estoy llegando a las 7 de la noche, a alistarlo el otro día, a lavar termos, a todo, más o menos me estoy acostando casi 11 de la noche. Vivo con mis 2 hijos, el menor, él está donde una madrina porque la está cuidando, pero él está sin trabajo en este momento. El mayor tiene 34 años, que a diferencia del otro, pues el uno porque tiene estudio y el otro porque no lo tiene, entonces igual están sin trabajo. La pandemia, como a todos los colombianos, los cogió por sorpresa y aunque aguantó en su casa gracias a las ayudas de su hija mayor, el hambre y la desesperación la llevó a salir a las calles a vender sus productos. Pues fue bastante difícil, fueron 50 días exactos que no pudimos salir a nada. Entonces fue bastante complejo. Vamos a salir, así nos toque como nos toque, y pues me gané hasta un comparendo. Y es que pese a que su fuerza y energía le alcanza aún para trabajar, espera no llegar a los 70 años saliendo a la calle a conseguir su sustento. El empleo en Colombia, ya personas mayores de 40 años ya aquí son desechables prácticamente porque no hay trabajo, no hay forma. De ahí tanta informalidad porque es que uno va y tiene que tener experiencia. ¿Qué edad tiene? No, ya no sirve. Yo tengo 60 años, que me va a dar trabajo ya a mí. Yo no quisiera que me dieran los 70 en la calle. La verdad me parece traumático porque he visto compañeros que ya prácticamente no pueden con el puestico. Y aunque la reactivación económica ha generado algunos empleos, estos son de mala calidad, ya que predomina la informalidad laboral. Por ejemplo, uno de los sectores que más ha crecido es el de las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras, que lo hizo en un 83.8%, lo que representa un crecimiento del 21.6% en los ocupados, mientras que lo que tiene que ver con la afiliación a Seguridad Social, en 2021 solo hay 9.639.000 cotizantes a pensiones. Realmente pues uno sobrevive, como os cuento, para pagar arriendo, pagar servicios y para medio comer. Yo estoy afiliada a Capital Salud. Pues no sé cómo me toque ahora porque casualmente mi hijo me informó que nos habían subido al Sirven, somos letra C6, o sea que ya no tenemos ningún beneficio. Esta es la petición de esta ciudadana y la de millones de colombianos que piden formalización laboral y el otorgamiento de la renta básica propuesta por el Comité Nacional de Paro, que beneficiaría a 9 millones de colombianos. Yo le pediría al gobierno que se pusiera la mano en el corazón y realmente pensara en una renta básica, que tuviéramos una seguridad, porque todos estamos a la deriva y a como está, la informalidad se ha ido creciendo más, entonces ya no somos 5 sino 10 vendedores, pero a los colombianos, porque es que solamente piensan en los extranjeros, porque como les merman los impuestos, para los extranjeros sí hay trabajo, pero para el colombiano no lo hay. Una reactivación realmente, que se reactive realmente la economía para poder nosotros tener formas de verdad de poder trabajar y poder surgir y salir adelante. Diferentes economistas han alertado sobre las graves consecuencias que traerá para la población colombiana el que el gobierno de Duque insista en un modelo económico que no proteja a los ciudadanos frente a la inflación, el incremento del dólar y la disminución del poder adquisitivo de los colombianos. El comportamiento de la inflación en Colombia responde principalmente a la debilidad de la estructura económica del país por su bajo nivel de generación de riqueza como consecuencia de la dependencia del sector externo. Esto se manifiesta en el impacto que ha tenido el alza de precios de materias primas como el carbón, el gas y el petróleo en los mercados mundiales de insumos agrícolas e industriales, de los cuales Colombia es supremamente dependiente para la producción de industrias como la alimenticia, la moda, la química, entre otros. En este contexto, el incremento de la demanda interna por cuenta del regreso a la normalidad, gracias al retroceso del virus, ha llevado a que en el mes de septiembre se hayan superado las metas de inflación del Banco de la República y del Gobierno Nacional, con las cuales se fijaron los objetivos de la reforma tributaria y del presupuesto nacional. Esto sin dudas es una mala noticia para el proceso de recuperación de la economía colombiana. En esta emisión de Actualidad CUT nos acompaña la directora del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Victoria Avendaño. Reorganización, rediseño institucional, aliados estratégicos son palabras y frases del argot neoliberal que en carta blanca significan entrega de lo público a lo privado.
Es el caso específico de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Valledupar, Endupar, cuando la administración actual ha tomado la decisión de entregarla a un socio estratégico por 25 años prorrogables. La inviabilidad de la empresa es el argumento para la nefasta decisión, que de ser cierto, ellos, los privatizadores, son los directos responsables. Lo paradójico es que Endupar es rentable para el socio estratégico, pero no para el municipio. Lo que debe quedar claro es que los beneficios de la empresa privada van a los bolsillos de estos nuevos dueños y de la empresa pública es para los usuarios, que se traduce fundamentalmente en bajas tarifas. Desde la CUT Nacional respaldamos la lucha de Sintraendes, Cesar y del pueblo vallenato en defensa de su empresa. Endupar no se vende, se defiende. Esta semana se dio inicio a la gira de incidencia internacional de la CUT por Europa, cuyo objetivo es denunciar la negativa del gobierno a dialogar y negociar el pliego de emergencia, así como la grave situación en materia de violencia, incumplimiento de los acuerdos laborales y de paz y el agravamiento de las políticas económicas en el país. La agenda inició en Madrid con la Central Comisiones Obreras de España, en su 12º Congreso Confederal. Continuaron la Organización General de Trabajadores y la FES, también con europarlamentarios, partidos políticos y organizaciones sociales. El recorrido continúa hoy en Bruselas. Esta vez, además, la presencia de los compañeros y las compañeras de la CUT de Colombia cobra una especial relevancia debido a lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo ya en Colombia. Una situación donde se han vulnerado todos los acuerdos de paz, toda la voluntad de que se pacifique el país, en el que la protesta justa y pacífica ha sido reprimida de forma violenta por el propio ejército. Los compañeros y las compañeras de la CUT de Colombia, después de nuestro congreso, van a seguir una gira en Europa, donde van a hacer el altavoz, van a dar a conocer lo que está ocurriendo en Colombia. Y otra cosa importantísima, cuál está siendo el papel del sindicalismo en Colombia y especialmente el de la CUT Colombia. Y por último, el año que viene es un año electoral en Colombia, es un año con grandes oportunidades para cambiar de una vez por todas el gobierno antisocial, el gobierno antiderechos humanos que representa Duque y que representaba Uribe. Sintraendes denuncia un potencial fraude en el proceso de venta de la participación accionaria de las empresas públicas de Medellín, EPM, en UNE e Interbelco. Los trabajadores exigen que la EPM sea 100% pública y no quede en manos de privados. El alcalde de la ciudad de Medellín ha presentado ante el Consejo de la Ciudad el proyecto de acuerdo para enajenar el 50% más una acción que posee Empresas Públicas de Medellín en un EPM Telecomunicaciones. El otro 50% menos una acción lo posee Millicom, una empresa española de capital sueco. Nos oponemos a esta venta de acciones porque esto implica para la ciudadanía altas tarifas de telecomunicaciones, implica vender el espectro electromagnético, las bandas que posee un EPM Telecomunicaciones, banda de 700 MHz y 1200 MHz, pero además de eso también pretende vender inversiones telco. Esto es Entelco, que tiene 14.000 trabajadores, a más de los 4.000 trabajadores que puede tener UNE Telecomunicaciones y Colombia Móvil. Desde ahí es que partimos para decir que se está vendiendo un patrimonio público y como tal los trabajadores andamos con la ciudadanía, con sectores progresistas de la ciudad, planteando de que este patrimonio público no se puede vender. El 12 de octubre de 1492 marcó un hito en la historia de la humanidad. En la actualidad, CUT quisimos conocer la opinión de las comunidades indígenas en Colombia y su situación de hoy. Hablar del 12 de octubre es hablar del inicio del periodo de la historia más oscuro de los pueblos indígenas de América. Marca el inicio de la tragedia, una tragedia de la cual todavía no hemos podido salir. Significó para muchos pueblos la aniquilación total, para otros pueblos significó la huida a buscar sitios de refugio,
Nosotros en la Sierra Nevada tuvimos que subirnos a los picos más altos de la sierra para poder escapar a la persecución a muerte a que fuimos sometidos por los colonizadores, por los conquistadores. Posterior a eso se vino entonces la ocupación de gran parte de nuestras mejores tierras en la parte baja de la sierra. Se vino entonces la vaquería, el saqueo del oro que quedaba en las tumbas de nuestros ancestros. Se vino luego los cultivos ilícitos, posteriormente el conflicto armado, donde se peleaba un territorio que es nuestro, pero se lo disputaban ellos. En fin, no ha habido un momento de tregua, no ha habido la posibilidad de retomar un desarrollo como se tenía. Podríamos decir que todavía no vemos la luz desde el inicio oscuro que comenzó aquel 12 de octubre de 1492. El director del Departamento de Educación de la CUT, Luis Fernando Loaiza, habla aquí en Actualidad CUT. La respuesta contundente del pueblo a la convocatoria del paro nacional y al tratamiento de guerra y barbarie represivas del régimen no tienen antecedentes en la historia de Colombia en los últimos años. Ya es victorioso al lograr imposibles como derrumbar la reforma tributaria y la reforma a la salud, que eran líneas rojas del gobierno y las oligarquías al servicio del imperialismo. Victorias que van ligadas a la desarticulación del equipo económico dirigido por el bandido Carrasquilla, tumbada por la fuerza popular. Otra victoria es la persistencia del pueblo y la pérdida del miedo al terror oficial, lo mismo que el derrumbe del uribismo. El respaldo internacional a esta lucha y el rechazo al gobierno de Duque por el tratamiento de guerra al conflicto. La oligarquía no puede gobernar como antes porque la economía está sumida entre la crisis profunda de los grandes capitales nacionales y extranjeros, mientras ocurre en paralelo que el pueblo no quiere ser gobernado como antes, porque está cansado de lo mismo y exige la paz con justicia social. Los trabajadores de la palma de aceite y del carbón vienen enfrentando situaciones de persecución sindical, conflictos laborales que afectan no solo a los trabajadores, sino a sus familias, las regiones y la economía en donde tienen presencia estos sectores de la producción. Durante los últimos años los gobiernos de Uribe, Santos y Duque impulsaron mediante la política de confianza inversionista la locomotora minoenergética y el monocultivo de las grandes plantaciones de palma como un eje estratégico de la economía nacional. Sin embargo, dentro de las concesiones otorgadas está la afectación de miles de trabajadores en precarias condiciones laborales. Sintraproaceite San Alberto denuncia el actuar de la empresa Indupalma Limitada. La empresa Indupalma Limitada, el 1 de noviembre del 2019, se inventa una liquidación voluntaria para acabar con una organización sindical y una convención colectiva. Adicionalmente, adelanta unos procesos ordinarios de levantamiento de fuero ante los juzgados primero de Aguachica y el Tribunal Superior de Valledupar. También realiza solicitudes de despido colectivo ante el Ministerio del Trabajo. Denunciamos este actuar del Ministerio, quien ha procedido como cómplice. Hoy la realidad de los trabajadores del Cerrejón afiliados a Sintracarbón es que vivimos en permanente conflicto. En medio de esta pandemia y durante más de 2 años hemos vivido desde la huelga de 91 días, situaciones de despido del 23 de febrero de este año y muchas situaciones conflictivas de no reconocimiento de los derechos plasmados en nuestra convención colectiva, de la aplicación de un turno que hemos denominado el turno de la muerte, que afecta a la salud, la vida y el tejido social del trabajador y su familia. Sintracarbón está activo permanentemente defendiendo los intereses y derechos de los trabajadores, pero aquí hay una empresa multinacional, Glencore, que compró el 100% de la empresa del Cerrejón, que estaba terminada en 3 empresas, y que hoy, con el 100% de las acciones, genera toda una estrategia para atacar a Sintracarbón, para afectar los derechos y beneficios de los trabajadores. Mientras que el Gobierno Nacional y el Congreso aprobaron a pupitrazo la reforma tributaria cargando de más impuestos a la mayoría de los colombianos, se dio a conocer una lista de 500 connacionales con cuentas en paraísos fiscales denominados Pandora Papers. La lista dio a conocer nombres como el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra de Trabajo Ángela María Orozco, el embajador de Colombia en Chile Guillermo Botero y el director de la DIAN Lisandro Junco.
Pandora Papers es una investigación internacional basada en la filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados. Más de 600 periodistas y 117 países intervinieron en la investigación. Hay más de 12 millones de archivos que comprenden hojas de cálculos, archivos, facturas, registros de accionistas. Colombia incluye cerca de 588 nombres, dueños de compañías offshore. Las empresas de abogados fueron Alcogal y Trident Trust. El facilitador en muchos casos fue Valores Colombia. Se mencionan todos los grupos de los dueños empresariales más importantes de Colombia. Se mencionan el Grupo Aval, el Grupo Char, el Grupo Gilinski, el Grupo Pacheco y también políticos como César Gaviria, como Andrés Pastrana, como la canciller Marta Lucía Ramírez y el exministro Guillermo Botero. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes como CUT Colombia.